Estimadas personalidades que nos acompañan en esta sesión de teoría del conflicto y la negociación, en esta ocasión veremos algo sobre esta tesis de Abraham Mols que hemos venido analizando a través de su propuesta de circulación de productos culturales, en la aplicación o en la incidencia en las problemáticas que se nos presentan cotidianamente en nuestras vidas, ¿no? Vimos cómo en este proceso, en este ciclo de construcción de productos culturales que van a la sociedad, llegamos como punto final al diseño de esos productos culturales para ser transmitidos en los medios de comunicación de masas, ¿no? Vimos también cómo tenemos que adaptar los contenidos, las formas en que transmitimos, ahora en virtud de, digamos, medios digitales que nos permiten acceder a una intercomunicación más estrecha con la sociedad en su conjunto, ¿no? Y podemos trabajar en diversas temáticas para incidir en la reconcepción quizá de patrones o formatos que nos están determinando nuestros comportamientos en la sociedad y en los diversos roles que jugamos, ¿no? También vimos en esta teoría pues, que nos maneja de la circulación de productos culturales en la sociedad, Abraham Mols, cómo en este proceso lanzamos en los nuevos contenidos, las nuevas formas en los medios de comunicación, pero también observa que pueden ser, y con frecuencia pues, se pierden, ¿no? Es decir, son banalizados, ¿no? Dice Anthony Dons, manejaba la idea de que las noticias pierden su actualidad, pierden su vigencia en 7 días, ¿no? Es decir, llega un momento en que la misma información que se está divulgando, que está recibiendo la audiencia o el público sobre estos productos culturales, de estos productos culturales, se desgastan o como que entran a la rutina en la que uno ya está conociendo el enfoque, ¿no? O la línea de difusión, esto que él llama la banalización dentro de la sociedad, cuando hay una difusión intensa de los medios de comunicación sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, como que ahí, dice Mols, entra a un ensamblaje disparatado de muchas noticias, de muchas informaciones, y cómo es que se da ese proceso de selección por parte de las audiencias, del público, ¿no? Que está sujeto a ese bombardeo de los medios de comunicación, ¿no? Y de ahí surge el tema de los culturemas materiales, que podría ser una especie de lo que nosotros seleccionamos sobre lo que se selecciona de manera mayoritaria en los medios de comunicación, y eso hace que tengamos, digamos, las referencias o los puntos temáticos que vamos nosotros haciendo parte de nuestras vidas, ¿no? Y esto tiene que ver con esa relación de nuevos mensajes que se meten al ciclo sociocultural que le llama Mols los culturemas, ¿no? Materiales.
Ahora, el ciclo sociocultural está sujeto a varios elementos, varios factores, ¿no? Un juego imaginario del creador, una realización del mundo de los objetos y su reconfiguración para meterlos en esos ciclos de producción cultural, ¿no? Y después, ¿cómo lo conectamos con las noticias, con los acontecimientos históricos? ¿Cómo los agarramos? ¿Cuáles son los acontecimientos históricos que podemos retomar para meter esos nuevos contenidos en el manejo de medios, ¿no? Y así pues podemos trabajar la idea de los medios de comunicación masivos en función de una interacción de los que eligen los contenidos. Esto tiene que ver con los que eligen los medios de comunicación, ¿no? Y del mundo de los valores que están rigiendo a estos, digamos, directivos de los medios de comunicación. De ahí pues que tengan que seleccionarse aquellos puntos que son relevantes para estos directivos, finalmente, que son los que deciden qué contenidos se seleccionan para ser difundidos, como que las orientaciones, los valores que sintetizan estos directivos de los medios de comunicación, que controlan los medios de comunicación, y en gran parte pueden ser líderes de opinión, tienen que seleccionar aquellos puntos, aquellos elementos de contenidos que vienen a formar las nuevas doctrinas culturales que adopta la sociedad, ¿no? Entonces esto es un poco lo que él considera como los gatekeepers, ¿no? Y ahí en esta diversidad de información y notas que observamos que se dan en el manejo de los medios de comunicación y sus contenidos, pues podemos también observar que hay, digamos, informaciones que tienen que ver con esa doctrina que a veces llega a la demagogia, ¿no? Se manejan dogmas, ¿no? Se jerarquizan las informaciones, cuáles son las más importantes, cuáles son las que queremos para poder influir en la sociedad y en sus construcciones culturales que van haciendo estos elementos culturales que van haciendo la gran construcción cultural en la sociedad, ¿no? Esto, claro, pues requiere de una relación muy dinámica, ¿no? Y cuando se combinan estos aspectos que nosotros situamos en los directivos que controlan los medios de comunicación, el aspecto dogmático, la jerarquía que le dan a las noticias unas sin otras, el carácter de cultura que quieren construir, ¿no? Y el dinamismo con el cual difunden estas informaciones. Y entonces lo que nosotros observamos aquí, que se pueden combinar esos cuatro elementos: dogmático, jerárquico, cultural y la dinámica propia, ¿no? de su transmisión y de sus formas de transmisión. Entonces, al combinarse, es lo que se construye como instituciones de masas mediáticas, es decir, de medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que comprender, como dice Mois, es que nos tenemos que desarrollar en el mundo del diseño, ¿no? ¿Cómo diseñar para que esos efectos de la forma que estamos combinando los elementos de selección de lo que nosotros creemos que son las informaciones que debe de recibir la población para crear un determinado formato de cultura y cómo tienen que diseñarse esas informaciones para que puedan, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista estético, transminar y convencer y cambiar y convertir formatos culturales que
pueden darse en las relaciones de información. Entonces, bueno, nos estamos acercando al mundo de la producción cultural. En general, podríamos decir que este es el formato que nos da Molls, ¿no?, en su propuesta, digamos, de diseño, de construcción de un nuevo formato cultural en el mundo. Entonces, estamos trabajando el modelo de Molls, de cómo podemos construir nuevos formatos culturales a partir del manejo de los medios de comunicación y considerando los aspectos estructurales, ¿no?, desde la perspectiva de la teoría estructuralista, ¿no? Es decir, aquí nosotros tenemos que acercarnos, ya después de todo el proceso que vimos, para construir esos productos culturales que queremos meter, que queremos introducir en los medios de comunicación, después de todo el proceso que vimos de construcción y de percepción del mundo. Entonces, lo que nosotros podemos ahora es considerar el mundo que nos quiere decir Molls, que es el ensayo de aplicaciones prácticas en la teoría de la información, ¿no? Es decir, cómo diseñamos la información que queremos introducir en los medios de comunicación para crear un mundo cultural con nuestras prioridades, con las prioridades que dice Molls, establecen los propios directivos de los medios de comunicación, ¿no? Y esto es lo que se denomina la teoría informacional o estructuralista de la percepción estética. ¿Sí? ¿Cómo nosotros traducimos esa introducción de las informaciones y les damos una caracterización atractiva de diseño, y eso nos lleva al mundo de las artes, ¿no? Es decir, nosotros percibimos una realidad, la traducimos en prioridades, en jerarquías de información, y a partir de lo que percibimos de esa realidad queremos introducir valores, ¿no? Sí, y esos valores pues tienen que darse en función de diseños atractivos a las personas, y esto nos lleva a la interacción entre el mundo estructuralista, la teoría estructuralista, porque estamos estructurados en función de valores, ¿no? Pero aquí lo que observamos es que esos valores se reproducen a partir de quienes controlan los medios de comunicación. Pero eso es lo que se percibe, ¿no? ¿Cómo va a recibir la audiencia? ¿Cómo va a recibir el espectador? ¿Cómo va a recibir quien está viendo el medio de comunicación, quien está recibiendo la información? ¿Y cómo la va a retener? ¿No? Es decir, porque la puede desechar en función de estos elementos que analizamos con el mismo Molls, que llega el momento en que se hace una configuración de informaciones tan vasta y tan diversa que no puede uno distinguir sobre qué valor trabajar, sobre qué valor inclinarse, ¿no? Y es ahí donde entra el tema del diseño y la relación entre diseño y teoría estructuralista. Porque lo que se va a difundir es algo que está dentro de mi estructura mental, dentro de mi estructura psicosocial, y que eso me hace, digamos, acercarme más a una u otra información, ¿no? Ese es un poco el tema de Molls, ¿no? Y por eso es que el estructuralismo lo ligamos a elementos sistemáticos, ¿no? Elementos propios de la teoría de sistemas, es decir, el estructuralismo como parte, pues, o como teoría fundamental del mecanismo del estudio de cualquier aspecto de la sociedad
para analizarla desde el punto de vista o desde la perspectiva sistemática. Y sistemático quiere decir que los elementos no están aislados, ¿no? Sí, como usted percibe o como yo percibo la realidad, está situada en función de muchos elementos, muchos factores que están interrelacionados y que están interactuando para que yo perciba una realidad de una determinada forma y no de otra, ¿no? Eso es muy interesante. Pero el tema para los que diseñamos o los que diseñan este tipo de contenidos, como dice Molls, es cómo captar lo que la gente piensa, lo que el que va a diseñar piensa que la gente está, digamos, dispuesta a aceptar o asimilar o acercarse o a convencerse de una información y no de otra. Y ese es el tema del estructuralismo, ¿no? Este es un poco el asunto. Entonces aquí, como dice Molls, tenemos que descomponer el mundo en simples elementos reconocibles y que se puedan enunciar, ¿no? Es decir, que puedan ser tan evidentes que no puedan ser cuestionados, pero siempre van a estar acompañándose de los valores, ¿no? ¿Quién transmite esa idea del valor? ¿Qué valores quiere transmitir? ¿Qué valores quiere que la otra persona adquiera, ¿no? Ese es un poco el tema. Claro, hay relaciones de dominio, por eso es que hablamos con Molls de la teoría estructuralista, ¿no? Porque el estructuralismo está precisamente pensado en términos de esa variedad de elementos y de factores, pero que está limitada por el mismo factor estructuralista, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar que en la teoría de Molls, que estamos analizando, hay una vinculación entonces con la teoría de sistemas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que esto nos puede ayudar desde la perspectiva estructuralista a reconstruir modelos del mundo que nosotros visualizamos y que presumimos que la mayor parte de la población o cierta parte de la población a la que queremos dirigirnos coincide con esa visión del mundo, ¿no? ¿Y cómo podemos distinguirlos? Pues podemos aplicar códigos, podemos aplicar la estructura o la teoría de la estructura. Él nos cita a Levi Strauss, ¿no? Que es un estructuralista importante, y nos desarrolla a partir de Levi Strauss los elementos fundamentales del estructuralismo. Aquí es importante ver que el estructuralismo es una teoría que nos permite presumir que la gente piensa de una manera o que percibe el mundo de una manera y no de otra, ¿no? Es decir, y que tiene prioridades en esa percepción del mundo a partir de un esquema de valores, ¿no? Que maneja la persona. Eso es interesante. Por eso el estructuralismo tiene que ver mucho con la forma informacional que se adopta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el estructuralismo tenemos que partir también de algunos supuestos propios de la teoría. La teoría atomista es importante para poder concebir y poder entender lo que es el estructuralismo. Si el hombre es objeto, pero a la vez es sujeto, ¿no? En cualquier observación o en cualquier interpretación que se haga del individuo y de la sociedad, ¿no? Este es un punto importante. Y entonces, y esto nos lleva a un concepto que introduce Molls dentro de su teoría del estructuralismo, que es la sociometría, dice él, ¿no? Hay un paralelismo, cosa que es muy interesante, paralelismo entre agrupamientos de seres humanos, es decir, los agrupamientos que podemos quizá distinguir, ¿no? Puede haber agrupamientos que sean distintos uno de otros, de seres humanos, ¿no? Los países, ¿no? Un francés, un alemán, o agrupamientos de carácter distintivo por naciones, ¿no? Pero hay sistemas
que los identifican de alguna manera. Y que eso tiene que ver con la historia también, porque uno se pregunta, los códigos que existen de comunicación o los códigos de lenguaje o los códigos informacionales, como que son muy similares en países europeos, países nórdicos, países asiáticos, es decir, como que hay muchas coincidencias, ¿no? Es decir, en la que se mueven todos esos valores, ¿no? Que aparentemente tendrían que ser diferentes, pero hay valores que son, que nos unen, que nos hacen coincidir, que nos hacen comprender el mundo de una manera determinada, ¿no? Entonces él llama ahí a esos sistemas como mecánicos, como químicos, igual que en el estudio de los átomos, ¿no? Entonces, la sociometría que él observa, nos dice, es una especie de química social. Estamos hablando sobre moles. Átomos, seres humanos, moléculas, grupos, macromoléculas, empresas o instituciones, ¿no? Es decir, cómo traemos, digamos, el estudio de la química al aspecto de la sociedad, a las realidades de la sociedad, y entonces él trata de, analógicamente, construir ese paralelismo entre procesos químicos y los aplica a la sociedad y le denomina sociometría, ¿no? Entonces hay una ley o hay enunciados que pueden estar surgiendo de estos paralelismos, ¿no? Por ejemplo, el enunciado de la activación de la matriz sociométrica. Y entonces él la compara con la ley de acción de masas, ¿no? Y vuelve a su estudio inicial o su estudio eje de comparación, que es la química, y entonces observa que en la química los átomos están estructurados en cadenas, ¿no? En algunas estructuras que son centralizadas y que pueden ser determinantes unas con relación a las otras, o unos átomos con relación a los otros, ¿no? Se van desarrollando en forma cristalina, ya con instrumentos que uno puede utilizar en la química para ver cómo una célula se interrelaciona con otra y que hay distinciones entre una célula y otra, que son átomos que está observando su estudio Mohs, ¿no? Y que lo trae a la sociedad, ¿no? Entonces hay como una especie así de agregados y sistemas ordenados en la química, ¿no? Es decir, esta relación entre átomos, núcleos, electrones, etcétera, ¿no? Entonces estas mismas interrelaciones las trae a su análisis el Mohs y los estructura en forma sistémica, ¿no? Entonces átomos tienen sus funciones, además tienen ligaciones entre elementos en su estructura de orden próximo, lejano. Lo mismo está construyendo su teoría en ese mundo de los sistemas de la sociometría, ¿no? Entonces hay flujos, en la sociedad hay flujos que circulan entre los diversos puntos de los sistemas que están en la misma sociedad, ¿no? Hay un flujo económico, hay un flujo de relaciones económicas, sociales, hay un flujo de mensajes, ¿no? Y hay una dimensión psicológica que se transmite en esto. Esta es un poco la analogía que hace Mohs respecto al estudio de la química aplicada a la sociedad, ¿no? La sociometría. Entonces, tendríamos que pensar en que todo agrupamiento humano es una especie de empresa, ¿no? Es decir, son agrupamientos y que van estableciendo ese tipo de relaciones y flujos de la teoría de la sociometría que nos muestra Mohs, y entonces en las relaciones, en las vinculaciones cotidianas de la sociedad se van presentando los mismos flujos, pero también retroalimentaciones. Es decir, cada vinculación que se da entre grupos o entre individuos tienen automáticamente un mecanismo de feedback, ¿no? Es decir, de retroalimentación. Y nos vuelve a dirigir o nos vuelve a impulsar a autoorganizarnos ese feedback, ¿no?
Y entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, pues tenemos que ver dónde están las opiniones y cómo seleccionar las opiniones que pueden ser predominantes, no las dominantes, ¿no? Sino las predominantes, cómo medir la opinión que está inmersa, pero de manera privilegiada en la sociedad desde el punto de vista que es la que acepta la sociedad de manera mayoritaria o de manera destacada, ¿no? Es decir, este es un tema interesantísimo porque la opinión pública, cómo se construye, ¿no? Si finalmente hay una relación entre el que emite la opinión, que en fin, principalmente es propagandística hacia un objetivo determinado, y cómo la acepta esa sociedad, ¿no? Es decir, y hay una serie de elementos interesantísimos que hay que estudiar. La misma situación social del individuo o de la persona que está recibiendo la información o la que está recibiendo esas notas para construir una opinión hacia una dirección o hacia otra dirección, ¿no? Entonces es muy complicado, pero en los estudios de opinión pública tenemos que adoptar de alguna manera un criterio, porque no hay elementos para evaluar qué opinión pública es la que está predominando. Lo que sí observamos es que la propaganda y la información que se difunde es dominante. Es decir, aquí hablaba Mols de cómo los dueños o cómo los directivos de los medios de comunicación determinan el cuadro de valores que la sociedad debe de asumir, ¿no? Pero de ahí a la realidad, a cómo se da en el comportamiento real de cada individuo en la sociedad, hay una distancia que puede ser epistemológica, ¿no? Es decir, ¿cómo influye esa información, esas notas en la sociedad? Recuerden ustedes, ahí había una teoría de Newman que se llama la espiral del silencio, que no sabe uno en qué momento y cómo va a actuar la sociedad o los individuos o las personas en función de la información que está recibiendo. Eso es muy interesante, la teoría de Noel Newman, ¿no? La espiral del silencio. Es un poco este tema que está retomando aquí Mols. No podemos presumir que la gente va a opinar de una forma o de otra. Están las encuestas, pero las encuestas no nos permiten evaluar más que predecir, ¿no? El tema es un poco lo que Lasarfeld estudiaba en Ohio, ¿no? Cuando él dice, la única forma de poder evaluar estos procesos de construcción de opinión pública es la elección. Es la elección, es lo que él experimenta en Ohio. ¿Hacia dónde opina la gente? ¿Cómo saber que la opinión pública que se está construyendo es hacia A o hacia B, ¿no? Hacia el esquema de valores A, hasta el esquema de valores B. ¿Y cómo evaluarlo? Es complicado. Las encuestas nos ayudan, pero tampoco pueden ser totalmente exactas, ¿no? Porque las encuestas también tienen la inducción de quien la diseña, ¿no? Es un poco el tema. Entonces, los elementos concretos de evaluación para poder de alguna manera evaluar la tendencia de la opinión pública y sus resultados es la elección. Que ahí se vio que ganó la propuesta A o que ganó la propuesta B, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita en Brasil con Lula y con Bolsonaro, ¿no? Es decir, es sorprendente cómo se da el resultado, pero todas las encuestas de opinión que estaban surgiendo daban como vencedor a Lula, pero ampliamente, y no es cierto. Por ejemplo, ¿no? Y vean ustedes, todo el esquema de opinión, todo el esquema de las encuestas que pueden ser pagadas, pero digamos, en general las encuestas en la elección de Brasil nos decían que Lula iba a ganar ampliamente. No es cierto. Es decir, quedaron casi empatados, se van a ir a una segunda vuelta. Es decir, sí, México es un poco el ejemplo del experimento que hace Lasarfeld en Ohio.
que no tiene otros elementos de análisis para medir la opinión pública que la elección concreta, ¿no? Sí, cuál fue el resultado de la elección, y sobre eso podemos sacar algunas deducciones, incluso aplicando la teoría de Noellen Neumann, ¿no? Que es la espiral del silencio, cuando todos creemos que van a votar por uno o por otro candidato, o cuando se está diciendo que las encuestas dicen que van a votar mayoritariamente por, en este caso del ejemplo de Brasil, de Lula, y de repente aparece la espiral del silencio, ¿no? Cuando la gente está calculando, está observando, y en el momento de la elección es cuando se decide. Y mientras está esa decisión de cada persona, hay muchos elementos que están actuando a su alrededor para decidir en ese momento por quién votar. Y puede estar acumulando todas esas opciones, todos esos esquemas de valores que le están transmitiendo durante la campaña. Es decir, que es la construcción de la opinión pública, que queremos que la opinión pública finalmente se traduzca en votos, ¿no? Bueno, vean ustedes ahí cómo hay varios elementos que se van generando, ¿no? Entonces, sí estamos observando aquí la teoría de Molls respecto a esos procesos que él puede decir que en un momento dado llegan a estabilizarse, ¿no? Pueden generarse muchos subconjuntos, ¿no? Y a partir de subconjuntos podemos hacer análisis teóricos como los que ahorita estamos citando, ¿no? En algunos autores. Es decir, el sistema como eje para analizar las realidades en esta propuesta de Molls, pero a partir de la teoría del estructuralismo vista en función de la teoría general de sistemas o de la teoría de sistemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener varios conocimientos, captar varias posibilidades de que nos ayude al diseño de las mejores estrategias, ¿no? Y un punto interesantísimo es, bueno, ¿qué imagen del futuro se tiene en la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Qué imagen está construyendo el individuo de esa imagen del futuro de la sociedad, ¿no? Y entonces aquí, bueno, sí, los análisis de prospectiva son importantes, pero el problema es grande. ¿Cómo podemos definir cuáles son las aspiraciones del futuro? Y aquí volvemos a lo mismo, lo que dice Molls, finalmente son los directivos o los que determinan los contenidos en los medios de comunicación, los que deciden qué tipo de valores, ¿no? Están en esto que dice Molls, la imagen del futuro en la sociedad contemporánea. Y ahora nosotros estamos observando en México, en el mundo en general, pero en México, como un ámbito concreto de análisis, cómo se da esa categorización, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la imagen del futuro de unos grupos? ¿Cuál es la imagen del futuro de otros grupos? Ahora están más decantados, porque en esta, digamos, inserción de informaciones que nos dice Molls que existen y que parece un caos, como que se nos va distinguiendo cuáles son las propuestas, cuáles son los valores que quieren transmitir ya grupos más decantados, ¿no? Esto es lo interesante. Hay grupos que piensan que el Estado debe participar menos. Hay grupos que piensan que el Estado debe participar más. Y esto es una síntesis de dos posiciones muy interesantes, pero que nos están hablando de esas propuestas, de esas sugerencias de valores. ¿Y cuáles vamos a elegir como individuos, no? Ese es un poco el tema que nos acompaña con esta teoría de Molls, ¿no? Ahora, él nos habla de que existen parámetros que determinan al individuo y que pueden ser excesivos sobre aquellas
cosas que nos pueden convencer y que sean factibles para poder lograr en esa imagen del futuro de la sociedad que supuestamente existen. Y es muy interesante, pero a la vez muy complejo poder decir cuál es la imagen del futuro de una sociedad. Es decir, finalmente caemos en esa construcción de los que manejan los medios de comunicación, de los grupos dominantes, ¿no? En el sentido de que podríamos, precisar esas imágenes del futuro que quiere la sociedad, ¿no? Entonces, hay ahí constricciones, cómo poder medir esas constricciones, ¿no? Y eso nos lleva a lo que denomina, me permiten, voy a contestar. Estamos en este mundo que a la vez de libertad tenemos constricciones, y cómo podemos diseñar o cómo podemos detectar esa constricción en la imagen del mundo que nosotros pensamos que se debe de construir, ¿no? En ese sentido, tenemos que hablar de los mundos posibles, ¿no? Y Moltke maneja la idea de mundos principales: marginal, intersticial, ¿no? Bloques de prohibiciones que estamos observando para el diseño de esa sociedad del futuro que estamos imaginando que se puede construir para precisamente diseñar, difundir aquellas informaciones que vayan dirigidas a que la gente acepte estructuralmente la sociedad que nosotros estamos ideando, que nosotros creemos que es la importante. Pero está definido de acuerdo a, esquemas de dominio, sí, pero hay toda una interrelación entre esos esquemas de dominio que determinan los valores que deben de tener en una sociedad como prioritarios, y que son estructurales, pero que están siendo intervenidos por estos elementos que controlan los medios de comunicación y dominan en las sociedades. Pero toda esa interrelación que existe entre la comunicación de dominio, o de quienes dominan el control de los medios de comunicación, y la sociedad, pues hay toda una interrelación que puede ser de carácter estudiada desde el punto de vista de la epistemología. Y ahí es donde entra esta inmersión de noticias que no permiten pensar que hay un control total de la construcción de los valores en una sociedad, sino que entramos a esto que nos dice Moltke, que es aparentemente una interrelación inmensa de valores en los cuales nos encontramos, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos lo que nos dice sobre el bloque de prohibiciones, ¿no?, que nosotros podríamos tener en función de las visiones del futuro del mundo que se puedan ubicar en, conceptos de libertad. Y cuando hablamos de libertad, pues estamos hablando también de constricciones, ¿no?, de prohibiciones, ¿no? ¿Cómo nos podemos comportar en el análisis de estrategias en empresas, de comportamientos políticos, de actitudes? ¿Cuáles serían nuestras actitudes personales? Y eso tiene que ver también con nuestra idea de la libertad en la sociedad, ¿no? Pero no podemos actuar en función de una visión que se desestructure acerca, como nos dice Moltke, ¿no? Sino todo está estructurado. Entonces, esto es lo que nos lleva a la idea conceptual de Moltke de la sociodinámica de la cultura. Hay circulación de los elementos culturales al interior de redes sociométricas. Esto es parte de la estructura o del análisis estructural que hace Moltke, ¿no? Y observa que hay organogramas, especies de organigramas en todos los espacios sociales, ¿no?, que están determinados por esos flujos que nos dice Moltke que existen cuando aplica su teoría de la química
a lo que él denomina la sociometría, es decir, a la sociedad. Entonces ahí todos los elementos están estructurados, todos los elementos están interrelacionados, como veíamos ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo se da entonces este tipo de renovaciones, ¿no? A través de esas redes sociométricas. Es un poco lo que nos dice Mons. Es decir, cómo se da la renovación de vocabulario y cómo ese vocabulario se vuelve el dominante. Es decir, cuando hay ejes que están impulsándose en la sociedad como transformando valores tradicionales, ¿no? Esto es muy interesante. Y cómo se da ese stock nuevo de carácter cultural que se está poniendo a disposición del conjunto social, ¿no? Nos dice Mons, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ahí podemos visualizar organigramas o organogramas de aquellos elementos que están determinando esas redes sociométricas, ¿no? El mercado del socioestético, la circulación de artículos culturales, otro tipo de productos materiales. Efectivamente, estamos inmersos en una interrelación y en una interacción constante entre seres humanos, entre esquemas o bienes materiales, ¿no? Y bienes culturales, que es donde se concentra en buena medida la teoría estructural de Mons, ¿no? Entonces, bueno, retoma para más o menos ir fortaleciendo esta idea teórica, Mons, en la teoría de la información y la psicología del espacio, ¿no? Toma algunos autores, como Lefebvre, importancia de la vida cotidiana. La importancia de la vida cotidiana, probablemente quisiera verse como un sistema autónomo y se puede estudiar, ¿no? Y cómo estudiarlo cuando queremos alejarnos del control institucional. ¿Se puede eso? Y entonces, quizá este esquema de Lefebvre, que está citando aquí Mons, que la vida cotidiana puede ser estudiada como un sistema autónomo al desarrollo de las instituciones, es decir, al desarrollo del Estado, puede definir algunos elementos propios de la sociología. Ok, correcto. Esto parece ser que se avanzó mucho, dice Mons, en el estudio de Lefebvre en Francia, ¿no? Bueno, la vida cotidiana, ¿qué es? ¿No? Es decir, relaciones que el individuo mantiene con la sociedad, esto es muy importante, ¿no? Y cómo ahí esas relaciones que el individuo, la persona mantiene con la sociedad, podemos estudiarla a través de algunos marcos conceptuales muy precisos, ¿no? Es decir, podríamos incorporar el marco psicosociológico. Y entonces, cuando hablamos de psicosociología, Mons nos está induciendo a meternos al campo de las representaciones, al campo del estudio de los valores, ¿no? Y cita aquí algunos autores como Lewin. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estudiar la fenomenología del espacio? Es decir, el tiempo y el espacio. ¿Cómo podríamos manejarlo? ¿Cómo podríamos conceptualizarlo? ¿Cómo podríamos teorizarlo, ¿no? Es decir, sí, claro, aquí tendríamos que ubicarnos en el pensamiento de la filosofía alemana, Schiller, Heidegger, Husserl, que son estudiosos propios de la fenomenología. No podemos hacer abstracciones simples de lo que es la sociedad, sino que aquí lo que nos invita Mons es a pensar un poco la filosofía alemana, pero esta filosofía de la fenomenología, porque de otra manera no podríamos acercarnos a una comprensión más precisa, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que nos hace pensar que, por ejemplo, podríamos tomar desde esta perspectiva fenomenológica cualquier punto de la realidad. Y él aquí lo que ubica es una realidad en lo urbano, en el entorno urbano, ¿no?
¿Y cómo se da esa fenomenología del espacio? Observemos por un momento cómo interactuamos en nuestros espacios, en el metro, en transporte público, en transporte privado, en cualquier espacio. ¿Cómo se da esa interrelación que para nosotros, como personas comunes, pues vamos y venimos, nos trasladamos y regresamos, actuamos de una forma, situamos la información que recibimos de una manera, otros de otra forma, pero todo está centrado en la existencia de la persona, ¿no? Es decir, caparazones de la existencia, que es algo que nos invita a pensar Moltke, ¿no? Es decir, caparazones de la existencia como ser humano, las áreas concéntricas en las que nos ubicamos, porque no estamos en todos los espacios de la zona urbana en la que estamos manejando, sino son solo algunas partes en las que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Y esto puede observarse en todo el mundo, ¿no? Es decir, son criterios de carácter general de análisis que nos permite ubicarnos en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos, caracteres distintivos de cualquier espacio que nosotros podamos analizar, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a observar esto que nos invita a racionalizar Moltke, ¿no? Hay una división uniforme, hay una división racional, cómo se da este desarrollo urbano si estamos pensando que hay personalidades o profesionales que están diseñando el desarrollo urbano, porque lo que nosotros observamos o que apreciamos en la Ciudad de México, por ejemplo, como un espacio urbano muy amplio, es que parece caótico, ¿no? Es decir, uno va al metro Pantitlán y está todo hecho un caos, o quiere uno trasladarse en camiones y van todos colgados, es decir, parece un caos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio esa racionalidad del arquitecto? Y lo que observamos es que la Ciudad de México se fue extendiendo así, como pues hay que extenderse, ¿no? Es decir, surgen las colonias, invasiones, y entonces, bueno, hay que darles agua, hay que darles luz, ¿no? Pero son invasiones dispersas, ¿no? Y después tenemos el gran problema, esto que yo he manejado mucho, y que es uno de los grandes retos para cualquiera que pueda aspirar a gobernar la Ciudad de México, que son los nudos del tráfico. Esos nudos, híjole, no dejan por ningún lado avanzar, ¿no? Pero no se hace nada. Es decir, López Obrador hizo los puentes, bien, ¿no? Y hay otro puente para el Estado de México, que había otro nudo, pero la zona metropolitana de la Ciudad de México es un nudo, nudos. Y yo me acuerdo una vez que fui a París, en las esquinas había unos agentes de tránsito con sus guantes blancos, ¿no? Y paraban hacia el tráfico, de este lado, porque había unos entre cruces ahí de avenidas, y paraban el tráfico y todo se paraba, y pasaba el otro, 10, 15, 20, se paraba yo. ¿No? Así se pueden resolver los nudos, pero si no ponen a nadie, híjole, por donde quiera hay nudos y no podemos pasar, ¿no? Hay una sobresaturación, y no hablo de la saturación en los hospitales públicos, que ahora lo analicé, ¿se acuerdan ustedes hace poquito con el mismo teorema, ¿no? Pero volviendo un poco a estas zonas concéntricas, digamos, donde nos ubicamos en el análisis, ¿no? Nos obliga a pensar cómo podemos racionalizar nuestras interrelaciones, ¿no? Que es un poco este esquema de áreas concéntricas que maneja Moltke, ¿no? Entonces, bueno, sí, tendríamos que pensar ahí, fíjense ustedes, no lo racional, sino lo irracional, para después pasar a lo racional, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de racionalidad,
o de irracionalidad, el autor, Molls, nos invita a poder, digamos, visualizar. Él dice respetar, ¿no?, el pensamiento de los psicólogos, la teoría de la psicología y sus principios, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar, digamos, la dialéctica para poder analizar estas realidades urbanas que estamos aquí citando, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar esta teoría de la dialéctica, esta metodología de la dialéctica con relación a la ciencia psicológica, ¿no? Es un poco lo que nos invita Molls. Sigue hablando dentro de su teoría del estructuralismo, es que es el esquema eje de Molls, ¿no? Pero habría que considerar aquí estas sugerencias. Lo irracional visto desde la perspectiva psicológica, su razonamiento científico y cómo podríamos interactuar con relación a la psicología y a la sociología, los espacios sociales y las formas racionales que existen, por ejemplo, en las zonas urbanas, tanto en el diseño como en el diagnóstico, ¿no? En la forma que se analizan las situaciones actuales. Porque si no, de otra manera, pues estamos destinados a vivir en esquemas irracionales en zonas urbanas, ¿no? Ahora bien, aquí nos pasa Molls a la idea de, está bien, lo de la racionalidad, la psicología, y entonces tenemos que pensar en la psicología del espacio, ¿no? Y aquí su eje es la relación entre lo privado y lo público, ¿no? Es decir, entre la privaticidad y la comunidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar axiomas, principios de origen sociológico, ¿no? Y cómo se mueve para poder prescribir, para poder comprender cómo se mueve el ser humano en el espacio. No es fácil eso. ¿Cómo nos movemos? ¿En función de qué? Bueno, en función de nuestras actividades, ¿no? Y aquí aparentemente el hombre, dice Molls, parece no aceptar fácilmente a la sociedad, ¿no? No es que la rechace, sino que está rechazando una forma de organización urbanística. Estamos hablando de zonas urbanas en donde se puede aplicar la teoría psicológica social que nos invita a analizar Molls, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa función del urbanista? Entonces, ¿cómo está ideando ese juego permanente de concentración o dispersión? ¿Qué constituye la significación sociológica, psicológica de la ciudad? Yo hablaba de un ejemplo que leí, pues lo leímos en ACOF, o lo analizamos con ACOF, de cómo es que se estudiaba estos traslados en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, donde la población sigue una tendencia igual en zonas urbanas, en esa ciudad, como en la Ciudad de México. La gente se traslada de un lado a otro cotidianamente, no racionalmente está ubicada para no hacer esos traslados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay un diseño de las relaciones entre centros de trabajo y centros de descanso, ¿no? Sí, como que tenemos que pasar a un nuevo diseño de subciudades en la que se vayan concentrando ahí las personas y todos los servicios, ¿no? Salud, educación, estén convergiendo. Sí, yo hablaba del ejemplo hace 2 sesiones de lo que pasa con los trabajadores temporales, ¿no? Que van de un lado a otro y llevan a sus hijos y sus hijos necesitan educación. ¿Se acuerdan que lo comentamos aquí lo reflexionamos? Es el mismo caso para zonas urbanas. Pero cuando uno analiza todos esos elementos, así que estamos analizando por separado, y uno lo logra integrar en una reflexión, digamos, más o menos
racional, científica, pues parece como que fuera un caos, ¿no? Parece como que no está nada diseñado, como que todo se fue acumulando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? ¿Y dónde entra el urbanista ahí? Dice Moltke, ¿no? Entonces, hay concentración, hay dispersión. Bueno, ¿cómo se da en esa concentración y dispersión en el movimiento de las ciudades, ¿no? ¿Cómo se da esa concentración, esa dispersión? ¿Y cómo se planea en función de esa concentración y esa dispersión, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que observa Moltke como la significación psicológica de una ciudad, ¿no? Es muy importante. Entonces aquí tenemos que también nos invita a poder pensar esos límites que existen entre el espacio, entre el tiempo, espacio y tiempo, ¿no? ¿Cómo y de qué dispone la masa en ese conjunto de espacio y tiempo? Hay un juego dialéctico, hay concentración y dispersión, esa es la dialéctica. ¿Cómo se da para poder planear formas de dar una idea racional de cómo rediseñar los espacios urbanos, ¿no? Y esto se hace cada vez más fácil de realizar, pues por esa dispersión que se va generando sin un diseño, ¿no? Es decir, el hombre ya no acepta la sociedad, sino que la sufre. Dice, la sociedad es un error, por eso es que dice que la persona está contra la sociedad, ¿no? Y efectivamente, cuando uno pasa en esos nudos de tráfico, dice, no, pues esto no es racional, ¿no? Es decir, ¿y dónde está la autoridad? Bueno, pues, no sé, se puede estar en otro lado. ¿A qué se dedican? ¿Quién se dedica a esto? Es decir, está uno parado ahí en el nudo como automovilista, ¿y a quién acudir? ¿Quién es esto? ¿Quién es el que debe de dirigir esto, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Y entonces esto tiene muchos aspectos de la psicología social, pero fíjense ustedes que nosotros los ejemplos que hemos estado trabajando aquí en el curso, tienen muchos elementos de estos, teoría del estructuralismo, de su relación con la psicología social, que nos otorga Moltke en su teoría, ¿no? Del estructuralismo. Entonces, ¿qué pasa? Dice Moltke, pensemos que la sociedad ya no es la res pública, ¿no? Sí, ya no es la cosa pública, sino que es el marco necesario en el que nos movemos como entes privados. Es el marco necesario en el que está determinada nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo rediseñar esto? Sí, claro, los medios de comunicación nos ayudarían mucho, pero el problema de los medios de comunicación, como dice Moltke, es que están determinados por los directivos, ¿no? Entonces, ¿cómo rediseñar esto? ¿Sí? Ustedes, todos los retos que hay hacia adelante con respecto a la vida social, ¿no? Estamos analizando aquí la idea de Moltke en zonas urbanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marco necesario de nuestra existencia? Ya no hay sociedad, dice Moltke, desde esta perspectiva que nos mete en el marco psicosocial, ¿no? Y entonces hay aquí la conveniencia de volver a retomar, dice Moltke, ¿no? Este sistema social de componentes atomizados. Su analogía que hace de la teoría de la química con relación a la sociometría, ¿no? Que nos dice, y entonces hay muchos átomos más o menos grandes e importantes en la sociedad, y tenemos que visualizar entonces esta teoría de los sistemas sociales, donde existen determinantes de componentes atomizados, ¿no? Individuos, grupos familiares, grupos de presión, empresas, minorías distintas, todos repartidos por el espacio del campo social y además atravesados por una red de servicios y una red de constricciones. ¿Cómo diseñar la orientación y las decisiones del Estado, del gobierno? Pues no
no parece que exista eso, ¿no? Es un andar que se ve, que van tomando decisiones sobre la marcha, pero no hay esta concepción, por ejemplo, de poder visualizar una realidad, en este caso, urbana, ¿no? Hay una red de servicios y red de construcciones, ¿no? Todos estos elementos, si los llevamos al estudio analógico que hace Moltz con respecto a la química, ¿no? Nos habla de que pues, entonces procesos de flujos químicos, sí hay un flujo normal, mecánico, pero que también tiene sus propias restricciones, ¿no? Y entonces, si lo llevamos al campo de las informaciones y de las estrategias informacionales que podemos establecer como trayendo ese modelo de los flujos que nos dice Moltz existe en la ciencia química, entonces sí tendríamos que ver cuáles son los elementos importantes que tendríamos que difundir, ¿no? ¿Cuáles son esos contenidos? A ver, vamos en la radio y que nos diga, a ver, ¿tú qué vas a enfrentarte al nudo que está en Pedregal, la avenida del Pedregal y la avenida de las Fuentes, algo así se llama, donde está el CCH, te vas a encontrar un nudo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabes qué? Se dice, pues, pero en forma muy general, ¿no? Es decir, hay tráfico allá en Gustavo Madero, no, los nudos. ¿Qué puedes hacer ahí? No, pues vete, si vas a Ciudad Universitaria, vete acá o vete acá, por lo menos, porque no se establecen estrategias de parte del Estado que parecen muy simples en el ejemplo de París, ¿no? Pasan 20, te detienes, pasan 20, te detienes, pasan 20, pero ese era un circuito así donde estaba en medio el agente de tránsito, pero muy elegante, ¿no? Y esa es una solución, porque llega un momento en esos nudos que se hacen así y ya nadie pasa. Nadie pasa, ni el de acá, ni de allá, ni de acá. No, sí. Dice uno, ¿dónde está la autoridad, pues? Si se ve simple, por lo menos le daría pues mayor vialidad. Ese es un poco, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Y cómo interrelacionar ahí a los medios de comunicación, ¿no? Con las realidades, con las decisiones, ¿no? Con los diseños hacia adelante? Sí, vuelvo otra vez al ejemplo de los puentes que hizo López Obrador, fue una solución. Queramos decirlo, no, ahí está la solución, ¿no? Es decir, y vemos que ahora ya cobran, pero sí hay una cierta fluidez y sí, de alguna manera se resolvió. Entonces, el tema es que vemos en Estados Unidos, pues un mundo de puentes, ¿no? Por todos lados, y bueno, ok, perfecto, tú no puedes construir eso, pero sí puedes hacer otro tipo de acciones, por lo menos pensarlas, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Qué servicios tenemos que dar? El tema de las construcciones, pero también el tema de las realizaciones, ¿no? Es un poco lo que nos sugiere en esta parte Moltz, ¿no? Siempre es la gravitación estructuralista de la teoría de Moltz, que tiene que ver con la teoría de los sistemas, ¿no? Un sistema social y una idea de la teoría de la macrosociología, ¿no? O sociometría, que es lo que intenta desarrollar como su marco teórico Moltz en esta idea del espacio, el tiempo, la psicología, la sociedad, las posibilidades de establecer esquemas racionales entre lo que es la realidad y la fenomenología que se presenta en esas realidades, ¿no? Y entonces él nos lleva a la invitación a que tenemos que estudiar cotidianamente primero el espacio y tiempo y las formas en que estructuralmente se están determinando nuestro uso
nuestro comportamiento, nuestra convivencia en ese espacio, en ese tiempo. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte de Moltke, que es muy interesante. Como ustedes ven, estamos trabajando a este autor con énfasis, porque son muchos elementos que nos aporta al análisis de los conflictos, ¿no? Y cómo se pueden negociar, cómo se pueden acercar decisiones desde perspectivas diferentes. Y con esto ya estamos trabajando varias teorías. Yo creo que para las siguientes sesiones voy a seguir un poquito con Moltke, porque es muy interesante, nos está dando un bagaje muy interesante de elementos, ¿no?, para nuestros esquemas de ensayos que vamos a desarrollar. Y ya tenemos ACOF, ya tenemos Teoría General de Sistemas de Lewin, Bentham-Lanfy, y ya tenemos dimos disonancia, pero lo dimos durante el paro, disonancia cognitiva. Vamos a tratar de terminar Moltke la próxima con algunos ejemplos, porque es muy rico esta teoría. Hemos dado muchos ejemplos: salud, educación, tenencia de la tierra, la nueva organización territorial del país, ¿no? Es decir, muchos elementos que son muy interesantes, ¿no? Claro, estas teorías, estos marcos teóricos nos deben de servir para estudiar nuestras realidades, que es un poco la idea de las sesiones de teoría del conflicto, ¿no?, y la negociación. Terminaré con disonancia cognitiva y la teoría de Munduate, ¿no?, que es el conflicto en las organizaciones, al interior de las organizaciones. Y ya con estos autores hacemos el examen y ya para ir aterrizando en la construcción de sus ensayos, ¿no? No sé si hay algún comentario. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si les parece, podemos dejar aquí esta sesión y seguimos el jueves con Moltke, y a ver si nos da tiempo, de una vez desahogamos disonancia cognitiva y terminamos con Munduate, ¿no?, y conflicto al interior de las organizaciones, la lucha por el poder de las burocracias y todos estos elementos. Y ahí paramos, ¿no? Estamos hablando de 3 o 4 sesiones más, ¿no? Y entonces ya empezar a aterrizar en el diseño de esos ensayos, que ya para este momento ya todos ya tienen su caso, ¿no? ¿Verdad? Usted ya tiene su caso, ¿verdad? Usted, ok. Pues bueno, entonces, si gustan, si no tienen algún comentario, pues nos veríamos el jueves. ¿Cómo la ven? Bueno, y pues